Dios les bendiga a todos. No, están los jóvenes. Dios les bendiga. Eso, que parezca que es un culto de jóvenes. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Me siento muy contento de estar en este lugar. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de predicar su santa y divina palabra. Saludo a mi papá, pastor en este lugar. Un saludo especial para él y para la directiva de jóvenes. Agradecerles por la invitación. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor Jesús. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer el verso 6. Es un texto muy conocido por todos nosotros. Libro de Josué, capítulo 1, verso 6. Saludo a todos los amigos, si los hay en esta noche, sean bienvenidos. A los jóvenes, qué bello verles en este lugar. Libro de Josué, capítulo 1, el verso 6. Amén. ¿Ya se han ubicado? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Amén. Vamos a cantar una canción para la honra y gloria de Jesús. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Yo asumo este reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá? Sus hombres están desesperados. ¿Quién dirá? Sus matrimonios acabados. Oh, ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le hable hoy. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, hombres de valor, que cumplan promesas, escriban la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Mira, sus ojos están desesperados. ¿Quién dirá? Sus matrimonios acabados. Oh, ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame hoy. Hombres de valor, necesita Dios. Aleluya. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Oh, aleluya. necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor. Aleluya, gloria al Señor. Demos una alabanza al Rey. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El texto que tomé en esta noche para predicar la palabra de Dios le habla explícitamente a un hombre llamado Josué,
acerca de un propósito que Dios tiene con el pueblo de Israel, de llevarlo a la tierra prometida. Dios tenía un bello propósito con este pueblo, que le sirvieran, que le adoraran, que vivieran para Él. En el proceso de realizar ese propósito, Dios siempre tomó a hombres que estuvieran a la cabeza, hombres que realizaran el propósito que Él tenía, gloria al Señor. Y cuando le habla a Josué, le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Pero antes de que Josué llegara, ya había estado Moisés al frente del pueblo haciendo un trabajo. Pero ahora la palabra de Dios no habla con Moisés. Dios no habla con Moisés, sino que le está hablando a Josué. Y lo que me da a entender eso a mí es que en ese instante el tiempo de Moisés ya había pasado. Amén. Moisés ya había quedado atrás. Ahora llegaba el tiempo, llegaba el momento de que Josué hiciera su trabajo. Gloria al Señor. Quería decir entonces que Moisés ya había hecho un trabajo, ya había cumplido un propósito, pero ya Moisés había pasado a la historia. Ahora era el tiempo de que Josué hiciera lo que Dios quería hacer con él. Amén, gloria al Señor Jesús. Y hablando de Moisés, la palabra de Dios nos habla en Hebreos y nos cuenta lo que Moisés por medio de la fe hizo. Dice la palabra de Dios que salió de Egipto rechazando ser llamado hijo del rey y rechazando los bienes, lo que tenía en Egipto. Sale de Egipto, conduce al pueblo. Por la fe dice la palabra de Dios que cruzaron el mar rojo. Por la fe dice que Moisés hizo cosas especiales, cosas sobrenaturales, cosas que no se habían visto. Pero ya el tiempo de Moisés había acabado. Ya el tiempo de Moisés había entrado en la historia. Ahora llegaba el tiempo de Josué. Y yo me imagino que Josué, tanto tiempo que estuvo al lado de Moisés, porque la palabra de Dios dice que desde muy joven él servía en el tabernáculo y andaba con Moisés. Y yo me imagino a Josué recordando las cosas que Moisés había hecho, recordando cómo Dios a través de él había obrado, con esa fe que él tenía. Pero ya en ese momento de nada le servía a él vivir de lo que Moisés había hecho. De nada a él le servía poner su mirada o su fe en las cosas que Moisés había hecho, porque ya Moisés había pasado a la historia. Ahora él debía, era él, no era Moisés, era Josué el que debía tomar al frente del pueblo y el que debía hacer algo. Gloria al Señor Jesús. Y lo que yo quiero mostrarles en esta noche por la palabra de Dios, Moisés fue un hombre de bendición, pero ya su tiempo había pasado. Amén. Y si analizamos el versículo, a mí me llama la atención que la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente. Y hay una coma allí. Y después le da la tarea que debe realizar. Pero las palabras que son claves en este texto son: esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué son claves esas palabras? Porque se necesitaba a un hombre valiente. Se necesitaba a un hombre de valor para que hiciera el trabajo que debía hacer. Yo les quiero decir en esta noche, hoy el Señor está buscando a un hombre, a una mujer, a un joven, a un adolescente de valor, a un hombre valiente. Por eso he querido titular este sermón: se busca un valiente. Gloria al Señor Jesucristo. Se busca un valiente. La palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el verso 32 en adelante, nos habla de unos valientes. Nos habla de unos valientes que Dios los tomó, los llamó para hacer con ellos cosas maravillosas. Y dice la palabra de Dios: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, dice la palabra de Dios. Yo miro la palabra de Dios en este texto y veo cómo Dios tomó a jóvenes en su dado momento, muchachos, y empezó con ellos a hacer algo bonito. Por medio de la fe empezó a usarlos. La palabra de Dios nos dice que Gedeón derrotó al ejército de Madián, Sansón derrotó a los filisteos, Barak derrotó al ejército de Sisara, David derrotó al ejército, al gigante Goliat, y Samuel fue un profeta del Señor. Como Dios los tomó, los llamó, y ellos por medio de la fe empezaron a hacer cosas grandes, gloria al Señor. Por medio de la fe empezaron a obrar milagros, cosas que nunca jamás se habían visto, cosas que en su dado momento eran asombrosas. Amén. Y es bueno traer a la memoria esas cosas. Es bueno leer la palabra y mirar esas cosas. Mirar cómo Dios tomó a estos hombres. Mirar cómo Dios hizo cosas maravillosas con ellos. Pero la palabra de Dios hoy nos hace un llamado que va más allá de recordar, que va más allá de leer, que va más allá de mirar lo que Dios hizo con estos hombres, con Gedeón, Sansón, con Jefté, con Barak, con David. Nos lleva la palabra de Dios, quiere llevarnos más allá. Y el problema que estamos viviendo hoy en día es que estamos mirando una juventud conformista, una juventud que está viviendo el día a día como si no pasara nada, como si no sucediera nada, o como si no hubiera algo que hacer. Una juventud que viene a los cultos y en vez de estar concentrada en el culto está hablando con el vecino o se está riendo, porque no le ven importancia incluso a lo que muchas veces se predica en el altar. Una juventud que traspasan los días y pasan los días, se van hundiendo en una vida tan conformista, en una vida tan igual, una costumbre. Todos los días es lo mismo. Todos los días hay que ir al trabajo, todos los días hay que comer, hay que ir a la casa, hay que estar con la esposa, o hay que ir al colegio, hay que ir a la universidad. Pero todos los días pasan y nada nuevo acontece. Nada nuevo pasa, nada extraordinario sucede. Y por eso pasan los años y pasan los años. Y uno a veces se encuentra amigos de 10, 5 años atrás y les pregunta, ¿y qué más de tu vida? Y muchos le responden a uno, ahí vamos. ¿Y qué has hecho? No, lo mismo. ¿Y en qué estás trabajando? No, es lo mismo. Y como que la vida ha pasado y todo se quedó ahí en lo mismo. Porque hay una juventud que no se está importando con el llamado que Dios está haciendo. Hay una juventud que no se está importando con la necesidad que hay hoy en día. Y uno ve jóvenes en la iglesia que empezaron con un arranque, que empezaron con una actitud. Uno decía, ese muchacho va a ser alguien grande en la presencia de Dios. Pero de repente pasó el tiempo y ese joven se estancó. Esa muchacha se estancó por X o Y motivo, pero llegan a un conformismo. Porque no pasa nada en sus vidas. Pero hoy la palabra de Dios busca un valiente. Hoy la palabra de Dios quiere hablar a un joven que sabe que Dios le ha llamado, que sabe que Dios muchas veces le ha hablado, pero en muchas ocasiones ha ignorado por falta de valentía, por falta de esfuerzo. Ha ignorado la palabra de Dios, pero hoy el Señor está buscando un valiente que esté decidido a hacer un cambio en su vida. Gloria al Señor Jesús. Miraba yo el video de Diego hablando. Y yo me alegro mucho, porque yo recuerdo que hace 4 o 5 años atrás, cuando mi papá era pastor en Solarte y nosotros estábamos allí, Diego también asistía a Solarte. Recuerdo que Diego y yo fuimos muy amigos y nos gustaba estar mucho juntos, porque él también anhelaba el ministerio y yo también. Ya estábamos en el camino del ministerio y hablábamos y compartíamos muchas cosas. Recuerdo una ocasión nos pasó algo gracioso. Había un evangelismo en la iglesia y nos fuimos. Yo le dije, Diego, vámonos a evangelizar. Yo la verdad no era de evangelizar porque siempre me daba pena hablar de Dios, y a Diego pues igual. Y nos fuimos nosotros a evangelizar.
y bueno, golpeábamos las casas hablando del Señor. Y resulta que pasa que llegamos a una casa donde estaban unos señores trabajando y había allí un señor, y entonces nosotros llegamos y bueno, los saludamos, le dijimos no, que queríamos hablarles de la palabra de Dios. Nosotros estábamos iniciando, no teníamos mucho conocimiento bíblico. Y salió un señor y empezamos nosotros a hablarle de la palabra de Dios. Oiga, y nos coge ese señor. Y eso empezó a mostrarnos, a decirnos de la Biblia, y nosotros no sabíamos por dónde meternos. Entre los dos era buscándole. Ahí, bueno, y nosotros, bueno, yo le decía, Diego, hable. Y él me decía, no, hable usted. Cuando terminamos de hablar con el Señor, nos quedamos muy aburridos. Eso era como la tercera persona que nosotros le hablábamos. Y nos fuimos y todos los hermanos estaban evangelizando. Yo recuerdo que todos los hermanos estaban evangelizando. Y nosotros nos fuimos y nos sentamos por ahí en un andén. Y nos pusimos a leer la Biblia y a preguntarnos cómo ese Señor nos había dado sopa y seco y nosotros ni. Y el evangelismo ese día se perdió. Nosotros quedamos sentados por ahí hablando. Pero yo miro eso y recuerdo eso. Y yo recuerdo que con Diego llegábamos a la iglesia, él tocaba la batería, servíamos en la música, y era como ese deseo de servir, era como ese deseo de hacer algo, era como ese deseo de crecer. Y yo le decía, ¿cuándo vamos a ser pastores? ¿Cuándo vamos a poder predicar la palabra de Dios a una iglesia? A predicar la palabra de Dios a la gente que está perdida, a ver que la gente se arrepienta, que la gente se bautice. Y era ese anhelo. Y yo recuerdo que muchas veces la palabra de Dios nos hablaba, la palabra de Dios nos tocaba y nosotros estábamos metidos. Y hoy en día verlo a él en otro país, predicando la palabra de Dios con esa convicción, lo único que eso me dice a mí es que cuando hay un joven, una mujer, una joven que se dedica a servirle al Señor, Dios lo toma y hace con él cosas grandes. Y por eso le digo en esta noche a los jóvenes que me escuchan, Dios hoy está buscando un valiente. Dios hoy está buscando un joven. Amén. Porque pasa el tiempo y entonces los jóvenes, y en la iglesia a veces pasa que vamos a eventos y decimos, oiga, qué bonito predica el pastor fulano de tal, aquel joven como el Señor lo usa, aquel joven como Dios hace unas horas maravillosas con él, y qué bonito, qué hermoso. Y pasan eventos y siempre es qué bonito, y cómo predica aquel de bueno, y cómo hace aquel de bueno, y cómo habla aquel de bueno. Y decimos, ay, tan bueno como fue David, tan bueno en el tiempo de Gedeón, tan bueno como Dios usó a Sansón. Yo le digo en esta noche, el Dios de estos valientes que están aquí en la Biblia, ese Dios es el mismo Dios que nosotros adoramos en esta noche. Y si Dios tenía algo especial para David, si Dios tenía algo especial para Sansón, si Dios tenía algo especial para Barak, yo le digo en esta noche, Dios también tiene algo especial para nosotros. Amén. Dios también tiene algo especial para nosotros. Amén. Pero pasa el tiempo y yo me pregunto, ¿y cuándo va a llegar el tiempo de ustedes? Porque pasan los años y ustedes, qué bonito, qué bueno como sirven. ¿Cuándo usted va a servir? ¿Y cuándo usted va a trabajar? ¿Y cuándo se va a parar aquí a predicar? ¿Cuándo va a llegar su tiempo? Amén. Yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que llegue mi momento. Porque el momento de Moisés pasó, el momento de Barak ya pasó, el momento de David ya pasó, ellos murieron y ya están muertos. Amén. Pero la palabra de Dios se sigue predicando. Amén. El momento del hermano Domingo Zúñiga, de aquellos hermanos que han hecho historia en la iglesia pentecostal, ya pasó. Ahorita estamos viviendo el tiempo de nosotros. Esta es nuestra generación, este es nuestro momento. Pero qué triste es cuando pasan las generaciones, pasan los años, y hay muchos jóvenes en la iglesia que ni se preocupan por la historia, ni se preocupan por lo que están haciendo. Y su vida pasa, y cuando uno los ve, terminan en el mundo. La jovencita termina embarazada, criando un hijo a la edad que no lo debía hacer. Terminan en el pecado, terminan perdidos porque no le prestaron atención al llamado que Dios les estaba haciendo en su debido momento, porque no le prestaron atención a la palabra de Dios. Yo le decía ahorita a un joven que vino de la iglesia conmigo, yo le decía,
siempre que vayas a un culto a escuchar la palabra de Dios, está atento porque no sabes cuándo será el momento en que Dios te va a llamar. Amén. No sabes cuándo será el momento en que Dios va a tocar tu vida y va a querer hacer algo contigo. Pero yo quisiera, jóvenes, a veces, una vez hablaba con papá y él me decía, uno como que a veces quisiera que la gente pensara como uno piensa. Y yo digo, a veces yo miro a los muchachos en la iglesia y yo quisiera que ellos pensaran como yo pienso. Ellos pensaran como las ideas que yo tengo, la forma en que yo veo, cómo Dios puede usarlos, cómo Dios puede hacer cosas grandes con ellos, cómo Dios los puede tomar y los puede poner en lugares altos. Pero falta fe, falta creer, falta valentía, falta esfuerzo, falta un joven que esté ahí en la iglesia, que esté pendiente, que esté dispuesto a servir, porque nunca sabes cuándo será el momento en que Dios te va a llamar, y el día en que Dios te llame, tendrás que estar dispuesto, ser un valiente. Gloria al Señor Jesús. Pero pasan y pasan los años y a veces como que no pasa nada. Pasan y pasan los años y la preocupación del pastor, de la presidenta de jóvenes o el presidente de jóvenes es que en la juventud de la iglesia no pasa nada. Pasan y pasan los años y muchos jóvenes siguen iguales. Y llegan a viejos. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque no estuvieron atentos a la palabra de Dios, porque no estuvieron dispuestos. Yo le digo, ahorita cantábamos esa canción, hombres de valor. Necesita a Dios. En esta noche el Señor está necesitando hombres de valor. Amén. En esta noche el Señor está necesitando jóvenes que no les dé miedo hablar de Él. En esta noche Dios está necesitando jóvenes que no les dé miedo hablarle a sus amigos de la palabra de Dios. Mire, yo en esta noche veo muchas sillas vacías. Y yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes en este momento no estarán en una cantina? ¿No estarán montados en un caballo en las fiestas del pueblo? ¿Cuántos no estarán perdidos por la droga? Y usted se vino para el culto y ni siquiera fue capaz de invitar a un joven, ni siquiera fue capaz de invitar a un amigo, a su vecino, decirle vamos para el culto. Dios tiene algo para ti. Porque no nos preocupamos, porque no hay valentía, porque nos da pena hablar del Señor, nos da pena compartir a los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos jóvenes no están necesitados? ¿Cuántos niños no andan por la calle? ¿Cuántos hogares no necesitan de un hombre que les hable de Dios? Y usted tal vez ha pasado este año 2015, se ha terminado, y yo le pregunto, ¿a cuántos les habló? ¿A cuántos le llevó la palabra de Dios? ¿A cuántos le predicó? ¿A cuántos les dijo que Dios salva? ¿A cuántos les dijo que Dios es amor? Porque pasa y pasa el tiempo y no sucede nada. Gloria al Señor Jesucristo. Dios, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús comisionó a otros valientes también y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas en el que no creyere será condenado. Amén. Y el Señor les habló a aquellos hombres, y aquellos hombres se fueron a predicar la palabra de Dios, pero aquellos hombres ya murieron también, ya pasaron a la historia. Pero la palabra de Dios se sigue predicando. Pero la palabra de Dios sigue diciendo, se necesita un valiente que vaya a predicar la palabra de Dios. A veces decimos las misiones, sí, ir a otro país a predicar la palabra de Dios. Y qué bueno que por los que están en otro país predicando la palabra de Dios. Pero yo no sé si a usted le duele, pero a mí sí me duele ver cantidad de jóvenes que se están perdiendo. Ver cantidad de muchachos, muchachas que se están perdiendo. Muchachos y muchachos dominados por la marihuana, por la pornografía, dominados por los vicios, por el pecado, dominados por una vida que no tiene sentido, que no tiene rumbo y que no va a llegar a ningún lugar. Yo no sé si a usted le duele, pero a mí en esta noche me duele saber que allá afuera hay muchos que están necesitando de un Dios que le toque, que allá afuera hay muchos que están necesitando de alguien que les hable. Yo recuerdo, a mi papá yo le di muchos dolores de cabeza. Yo creo que yo le causé
muchos dolores de cabeza y muchas horas de oración por mí. Cuando yo lo vivía con él, vivía en Medellín, estudiaba allá. Bueno, yo aproveché que estábamos lejos y aproveché para hacer de las mías. Y recuerdo tanto que en medio de tantas cosas que viví, yo a veces le comparto mi testimonio a algunos jóvenes y algunos se quedan admirados de mi testimonio. Porque recuerdo, hace unos días le decía a unos jóvenes, mire, yo sé que es estar en un andén sentado y que pase la gente y lo mire a uno con una cara de desprecio. Yo sé que es eso. Que es estar en un andén y que pase la gente y lo mire a uno como si uno no valiera un centavo, como si uno no tuviera valor, por la condición en que me encontraba, tomado por el pecado, tomado por el mundo. Y yo recuerdo que cuando estaba en esa condición, y yo iba a la iglesia, a la central de Medellín, y miraba a los jóvenes de la iglesia sirviendo, yo anhelaba ser como ellos. Yo no anhelaba servir, pero yo sentía que no podía, que había algo en mí que no me dejaba. Y cuando llegaba el lunes y volvía a la universidad, volvía a los mismos pasos, aunque yo anhelaba. Y recuerdo que un día yo le decía al Señor, Señor, quisiera que alguien viniera y me hablara, alguien me diera un consejo, porque estoy necesitado de tu palabra. Estoy necesitado de que alguien me hable, de que alguien lleve un mensaje. Y mire, han pasado los años, gracias a Dios yo pude salir de esa vida. Y ahora el Señor me tiene en un lugar que en algún momento pensé que nunca iba a estar. Y hace como un año atrás, hablaba con un amigo de la universidad y le hablaba de mi vida, le contaba mi testimonio. Y él en un momento dado me dijo, quisiera tener la vida que tú tienes. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque mi vida se ha convertido en una oscuridad total. Mi amigo, el de la universidad, que supuestamente era uno de mis mejores amigos, se había convertido en un sicario de Medellín. Y él me decía, quisiera tener la vida que tú tienes. Y hasta me dijo, ora por mí, en tus oraciones acuérdate de este amigo. Y yo le dije a él, se llama Marlon. Yo le dije, Marlon, voy a estar orando por ti. Pero sabe que así como ese muchacho, hay cantidad de muchachos que están necesitados de Dios. Hay cantidad de muchachos que están necesitados de Dios. ¿Cuántos andarán debajo de un puente? ¿Cuántos andarán tomados por la droga, sin sentido, sin nada? Y necesitados de alguien que vaya y les hable. Y tal vez han pasado los días, hemos tenido el tiempo, pero no lo hemos hecho. No hemos tomado la decisión de ir a hablarle a alguien por muchas cosas, por las ocupaciones, porque decimos no tenemos tiempo, porque decimos no podemos, hay tanta cosa. Pero yo le digo, si nosotros sacáramos el tiempo para hablarle a la gente que está necesitada, yo estoy seguro en esta noche que Dios nunca nos dejaría a nosotros solos y no faltaría nunca la bendición en nuestra casa. Siempre habría algo ahí. Porque cuando hemos creído que no se puede, porque cuando hemos creído que no tenemos el tiempo. Yo recuerdo que yo trabajaba con Diego, trabajábamos en el mismo lugar. Y una de las cosas que más me aburrió a trabajar allá fue que no me quedaba tiempo. Y yo tenía un patrón que eso me exigía más. El hermano Wilber, que está aquí, me atrilló hasta que ya no me dejaba salir temprano. Y a mí no me quedaba tiempo. Yo recuerdo que yo salía, los sábados llegaba al culto tarde, y yo me empecé a aburrir de eso. Un día le dije al Señor, porque mi vida espiritual se empezó a enfriar. Yo ya no le hablaba a nadie de Dios, ya no predicaba, yo no evangelizaba, yo no le hablaba a otros jóvenes porque no tenía tiempo. Y le dije al Señor, no Señor, yo necesito tiempo para hacer el trabajo que tú tienes para mí, para hacer el propósito, para cumplir el propósito. Y en un momento dado dije, voy a renunciar, y renuncié al trabajo y empecé a predicar, a dedicarle más tiempo a las cosas de Dios. Y les quiero decir, nunca me faltó la bendición de Dios. Antes, por lo contrario, cuando empecé a servirle al Señor, Dios me empezó a tomar y me empezó a llevar poco a poco.
poco a poco, y fuimos subiendo. Recuerdo que cuando Diego me dijo, Freddy, me voy para Nicaragua, a mí el corazón se me llenó de alegría. Yo le dije, Diego, si ve que cuando le servimos a Dios, Dios nos paga y nos paga muy bien. La recompensa de Dios es una recompensa grande. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, ¿sabe algo que me ha asombrado a mí desde que estoy en el ministerio? Cuando llego a muchos lugares, hay gente que me dice, oiga, ¿y usted tan joven y es pastor? Yo le dije, sí, yo le digo, sí, yo soy joven y soy pastor. Pero ¿cómo hace? Y la gente se asombra. La gente se asombra porque me ven a mí tan jovencito, como de 15 años, tan elegante, tan bonito, tan lindo, una presencia acá bien puesta, y la gente se asombra. Y yo le digo, no, es que es la gracia de Dios que está en mí. Es porque yo un día decidí decirle al Señor, Señor, te voy a servir, te voy a dedicar mi tiempo, voy a trabajar para tu obra. Y aquí el Señor me tiene sirviéndole, gozando de tantas bendiciones que muchas veces pensé que no iba a gozar. Amén, amén. Uno va a otros lugares, el Señor lo bendice porque uno les trabaja al Señor. Yo no sé, pero yo miro a los jóvenes de la iglesia y yo muchas veces los miro como yo muchas veces me senté en esa silla, muchas veces quería, anhelaba estar allá y sentía que no podía, pero un día me armé de valor y le dije al Señor, aquí está mi vida, te quiero servir. Y el Señor empezó a hacer algo grande conmigo. Yo no sé si en esta noche hubiese un joven que le pudiera decir al Señor, Señor, aquí está mi vida, quiero ser un valiente, quiero ser un hombre de valor que haga lo que tú tienes que hacer conmigo. Gloria al Señor Jesucristo. Hoy les digo, el Señor está buscando un joven de valor. El Señor está buscando un joven valiente. Un hombre que se esfuerce, un hombre que esté decidido a trabajar, una mujer que esté decidida a trabajar, una mujer que esté decidida a ir a predicar la palabra de Dios, a ver este templo lleno. ¿A cuánto les gustaría ver este templo lleno de jóvenes? ¿A cuánto les gustaría ver este templo lleno de almas? Que se pudiera llenar, que cupieran todas las sillas, que se estuviera lleno este templo de jóvenes. Pero para que eso suceda, tiene que haber una iglesia, tiene que haber una juventud que esté armada de valor y vaya a predicar la palabra del Señor. Tiene que haber un joven lleno de fuerza, lleno de valentía, que esté decidido, que no le dé pena decirle a otros, Jesucristo salva, que no le dé pena decirle a otros, Jesucristo te ama, que no le dé pena decirle a otros, Jesucristo te necesita en la iglesia. Vamos al culto. ¿Dónde está ese joven en esta noche? Estamos terminando este año 2015 y siempre que uno termina el año, uno empieza, bueno, para el año entrante voy a hacer tal cosa. Empieza a escribir las metas para el año 2016. Empieza a escribir, a proponerse qué voy a hacer el año 2016. Qué bueno que en sus propósitos para el año 2016 estuviera decirle al Señor, Señor, en el año 2016 me voy a proponer a hablarle de ti a todo el que se me atraviese, a todos mis amigos, a todos los jóvenes, me voy a proponer a servirte. Qué bueno que para el año 2016 usted le dijera al Señor en esta noche, Señor, para el año 2016 te prometo que voy a trabajar para tu gloria. Te prometo que me voy a proponer a ganarme 1, 2, 3, 4, 5 muchachos, pero me voy a proponer a hacer algo para tu gloria. Amén. Les quiero decir, muchachos, para terminar, no dejen que pasen los años y pasen los años y no suceda nada en las vidas de ustedes. No dejen que pasen los años y ustedes sean solo los muchachos que ocupan una silla en la iglesia. No dejen que pasen los años y usted sea ese muchacho que la gente diga, sí, el hermano fulano de tal, él viene a culto, pero él ni es frío, ni caliente, ni nada, ni se mete. Uno lo ve que viene, un día viene, otro día no viene, otro día como que está animado, otro día no está animado, porque se les van a pasar los años. Y cuando ya lleguen a viejos, cuando ya estén en una edad que haya pasado la juventud, lamentarán no haberle dedicado su juventud al Señor. Lamentarán no haber hecho algo para la honra y gloria de Dios.
Pero qué bueno que pasaran los años y usted pudiera decir: he terminado la carrera. Gloria al Señor. He corrido esta carrera, he guardado la fe. Por lo tanto me está guardada una corona allá en el cielo que Cristo tiene preparada para cada uno de los que le sirven. Gloria al Señor Jesucristo. Yo les voy a invitar a que estemos en pie en esta noche. Se busca un valiente. Se busca un valiente en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero invitar a un joven en esta noche que quiera decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida.